Dicen que Dios habla en silencio. Pero, ¿cuántas veces en tu vida has sentido que tus oraciones se pierden en el aire? Que hablas, pides, suplicas, y no pasa nada. Tal vez, sin darte cuenta, no es que Dios esté en silencio. Es que tu corazón no deja de hacer ruido. Teresa de Ávila, una de las almas más luminosas de la historia espiritual, descubrió un secreto que muchos pasamos por alto. La voz de Dios no compite con el ruido humano. No grita. No impone. Dios susurra. Y solo quien se atreve a callar por dentro puede escucharlo. Piensa en esto por un momento. ¿Qué tan difícil es para ti quedarte en silencio, no solo afuera, sino dentro de ti? Cuando tus pensamientos no paran, cuando tus emociones gritan, cuando tu mente exige respuestas. ¿Cómo podría entrar la voz de algo tan sutil como la gracia divina? Teresa lo vivió. No desde la teoría, sino desde la experiencia. Pasó años luchando con el ruido interior, dudas, culpas, temores, la presión de un mundo que no comprendía su anhelo profundo de unión con Dios. Hasta que un día, comprendió algo que transformó su alma para siempre. El corazón humano debe volverse un espacio vacío para que Dios pueda habitarlo. Cuando el corazón calla, decía ella, Dios empieza a hablar. Una frase sencilla, pero tan profunda que resume toda una vida de búsqueda interior. A partir de ese instante, su oración cambió. Dejó de ser una lista de palabras, peticiones y fórmulas, y se convirtió en un silencio lleno de presencia. Un silencio donde no hay yo que exija, ni Dios que responda. Solo comunión. Solo amor puro. Y tal vez ahí está el misterio que nos cuesta aceptar. Dios no siempre responde con milagros, sino con comprensión. No siempre actúa con poder, sino con paz. Y esa paz no llega cuando gritamos al cielo, sino cuando dejamos de hacerlo. Imagina por un momento que todo tu dolor, tus miedos y tus pensamientos son como olas en un lago. Mientras las aguas están agitadas, no puedes ver el fondo. Pero cuando el agua se calma, cuando todo se aquieta, entonces, y solo entonces, el reflejo del cielo aparece. Así funciona el alma cuando aprende a silenciarse. Quizás no necesitas más palabras. Quizás lo que tu alma necesita no es hablar, sino escuchar. Escuchar lo que está debajo del ruido. Escuchar la voz que no viene de afuera, sino desde un lugar más profundo que a veces temes visitar. En este video vamos a explorar cómo Teresa de Ávila descubrió esa verdad, cómo el silencio se convirtió en su camino hacia Dios, y cómo tú también puedes aprender a encontrar esa paz interior donde la divinidad susurra. Porque el silencio no es ausencia de sonido, es la presencia de algo más grande. Pero antes de seguir, hazte una pregunta sincera. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste realmente en silencio? Sin teléfono, sin música, sin pensamientos persiguiéndote. ¿Te atreves a callar lo suficiente para escuchar a Dios? Déjame tu respuesta en los comentarios. Quiero saber si también sientes que, a veces, el ruido del corazón te impide escuchar lo que el alma intenta decirte. El corazón. Esa palabra que pronunciamos a diario sin comprender del todo su profundidad. Cuando Teresa de Ávila hablaba del corazón, no se refería solo al lugar de los sentimientos o de la emoción humana. Para ella, el corazón era el centro del alma, el punto donde el espíritu humano y lo divino pueden encontrarse. Pero ese centro, decía, casi siempre está cubierto por el ruido del mundo. Y, sobre todo, por el ruido que llevamos dentro. Vivimos en una época en la que el silencio se ha vuelto incómodo. Nos rodeamos de pantallas, de voces, de estímulos constantes. No soportamos quedarnos a solas con nosotros mismos, porque cuando el ruido exterior se apaga, el ruido interior se hace insoportable. Y es ahí, justamente ahí, donde comienza la verdadera batalla espiritual. Teresa entendió que el alma humana es como una casa llena de habitaciones. Cada habitación representa un nivel más profundo de conciencia, una cercanía mayor con Dios. Pero para avanzar hacia el centro, hacia esa morada donde Dios habita, hay que atravesar el ruido, los pensamientos, los apegos, los temores. Hay que aprender a silenciar el corazón. Silenciar el corazón no es apagar las emociones ni fingir calma. Es aprender a mirar lo que sentimos sin identificarnos con ello. Es permitir que los pensamientos pasen, como nubes en el cielo, sin atraparlos ni juzgarlos. Porque solo cuando el alma deja de luchar consigo misma, comienza a escuchar la voz que siempre estuvo ahí. Imagina por un momento tu mente como un lago. Cuando estás lleno de preocupación, ansiedad o deseo, las aguas se agitan, se enturbian, se vuelven caóticas. No puedes ver el fondo, ni reflejar nada. Pero cuando el viento del pensamiento se calma, cuando dejas de resistirte, el lago vuelve a su estado natural, tranquilo, profundo,
transparente. Y entonces, el reflejo de la luz divina se hace visible. Eso es el silencio del corazón. ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste sentir el silencio dentro de ti, sin huir de él? Teresa de Ávila no nació santa. Nació humana, con los mismos miedos, deseos y distracciones que cualquier persona. Su historia no comenzó en los muros de un convento, sino en el bullicio del mundo, entre sueños de juventud, responsabilidades y la búsqueda incansable de sentido. Fue allí, en medio del ruido cotidiano, donde empezó a vislumbrar un camino distinto, el camino hacia el silencio interior. Desde pequeña, Teresa sintió una profunda sed de algo que no podía explicar. Buscaba a Dios, pero lo buscaba afuera, en los rezos, en los ritos, en las promesas. Hasta que un día comprendió que mientras más lo buscaba en el exterior, más se alejaba de su propio centro. Ese descubrimiento marcó el inicio de una de las experiencias místicas más profundas de la historia cristiana. Teresa atravesó años de duda, enfermedad y confusión. No entendía por qué, si oraba tanto, su alma seguía inquieta. Intentaba llenar el silencio con palabras, repetir oraciones, seguir fórmulas, pero algo en su interior seguía gritando. Fue entonces cuando empezó a practicar lo que ella misma llamó la oración mental, una forma de oración sin palabras, sin estructura, donde lo único que importa es la presencia. No hablar con Dios, sino estar con Dios. En ese espacio de quietud descubrió que la verdadera oración no es pedir, sino abrirse. No es decir, sino escuchar. Y comprendió que el silencio no es un castigo, sino una puerta. Una puerta hacia lo eterno. Teresa comenzó a enseñar a sus hermanas del convento esta ciencia del silencio. Les hablaba del recogimiento, del interior profundo donde el alma puede retirarse de todo lo que la dispersa. Comparaba el alma con un castillo hecho de cristal, con muchas moradas, cada una más luminosa que la anterior. En las primeras moradas, el alma está llena de ruido, atrapada por el deseo y la distracción. Pero a medida que avanza hacia dentro, la luz se hace más intensa y el silencio más profundo. Hasta que en la morada central, donde todo se detiene, solo queda la presencia de Dios. Esa visión cambió la manera en que el mundo entendía la oración. Hasta entonces, rezar era hablar. Con Teresa, rezar se convirtió en escuchar. Y ese escuchar no es pasivo, es una entrega activa, un dejarse transformar desde dentro. El alma que aprende a callar, decía ella, comienza a vibrar al ritmo del amor divino. La ciencia del silencio, para Teresa, era también la ciencia de la transformación. El alma silenciosa se vuelve espejo limpio, reflejo de la voluntad divina. En ese estado, la persona ya no actúa por impulso propio, sino desde la claridad interior que brota del encuentro con Dios. Y esa claridad no se impone, ilumina suavemente, como la llama de una vela que no arde, pero calienta. Muchos creían que el silencio era una forma de renuncia, pero Teresa lo veía como un acto de amor. Callar por dentro no era huir del mundo, sino aprender a vivir en él sin perder la conexión con el cielo. Su vida entera fue una danza entre el ruido de la acción, las reformas, los viajes, las tensiones y el silencio de la contemplación. Un equilibrio perfecto entre el hacer y el ser. Con el tiempo, comprendió que cada alma tiene su ritmo, su manera particular de entrar en ese silencio. No se trata de forzar la mente a callar, sino de dejar que el corazón recuerde su origen. Porque el alma, en su fondo más puro, ya está en silencio. Solo hay que despejar las capas de ruido que la cubren. Teresa de Ávila no enseñó una técnica. Enseñó una manera de mirar hacia adentro. Una ciencia que no se estudia con la mente, sino que se revela con el alma. Y cuando esa ciencia se enciende en el corazón, todo cambia. Las palabras se vuelven innecesarias, la búsqueda se detiene, y la presencia divina se hace evidente en cada respiración. Cuando el corazón se silencia, algo empieza a cambiar. No hay fuegos artificiales, ni voces celestiales resonando en el aire. El lenguaje de Dios no tiene sonido, pero su presencia se siente. Es una quietud que no pesa, una paz que no se explica, un reconocimiento interior que hace que todo encaje, aunque nada haya cambiado afuera. Teresa de Ávila describía ese momento como un toque suave del alma. Un contacto tan delicado que apenas puede nombrarse, pero tan real que transforma todo lo que toca. Ella decía que cuando Dios habla, no lo hace con palabras, sino con una certeza silenciosa que brota desde lo más hondo del ser. Una certeza que no razona, que simplemente sabe. El alma que ha aprendido a escuchar no busca señales externas. Ya no necesita pruebas, porque ha conocido la verdad en la experiencia interior. Dios se hace presente en lo cotidiano, en la respiración tranquila,
en una lágrima que limpia sin motivo, en un instante de gratitud sin razón aparente. El alma siente que ya no camina sola, aunque siga rodeada de silencio. Teresa contaba que la voz de Dios no llega como una orden, sino como una dulzura que invita. No obliga, no asusta, no exige. Simplemente llama. Y quien ha aprendido a callar, reconoce ese llamado sin dudar. Es como si el alma, al escuchar, recordara algo que había olvidado desde siempre. Un eco antiguo, una melodía familiar que le dice, ya estás en casa. Las señales del alma en paz no son milagros visibles, sino transformaciones internas. Donde antes había prisa, hay paciencia. Donde antes había miedo, hay confianza. Donde antes había deseo de controlar, ahora hay entrega. Esa es la voz de Dios, una voz que no llega a los oídos, sino al centro del ser. Teresa decía que cuando el alma toca la presencia divina, sufre una especie de dulce desorden. Todo lo que antes importaba pierde fuerza, y lo invisible se vuelve más real que lo tangible. No se trata de perder el mundo, sino de verlo con otros ojos, los ojos del amor. Porque la verdadera respuesta divina no cambia las circunstancias, cambia el corazón que las mira. En ese estado de unión silenciosa, las palabras se vuelven innecesarias. La oración ya no es diálogo, sino comunión. El alma se siente sostenida, comprendida, amada sin condiciones. Y en ese amor silencioso, todo el miedo se disuelve. No hay dudas, porque el silencio mismo se vuelve respuesta. Cuando Dios habla en el silencio, no da explicaciones, ofrece presencia. Y esa presencia es suficiente. Es la certeza de que, incluso en medio del vacío, algo infinito está cuidando de ti. Teresa lo resumía con una frase sencilla que aún resuena siglos después. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda. El alma que ha aprendido a callar ya no necesita entender. Solo confía, y en esa confianza encuentra descanso. Porque la verdadera voz de Dios no se oye, se siente. Buscar el silencio interior parece sencillo, hasta que lo intentas. En cuanto decides callar, todo dentro de ti comienza a hablar más alto. Los pensamientos corren, las emociones se agitan, el cuerpo se impacienta. Es como si el alma, al verse frente a su propio reflejo, temiera lo que puede encontrar. Y ahí comienza la verdadera prueba espiritual, aprender a permanecer quieto en medio del ruido. Teresa de Ávila conocía bien esa lucha. Durante años trató de alcanzar la quietud, pero su mente no se detenía. Rezaba con fervor, pero la distracción la visitaba una y otra vez. A veces sentía una paz inmensa, y al día siguiente, un vacío insoportable. Ella misma confesaba que muchas veces se cansaba de orar, que su alma parecía un campo de batalla entre la fe y la duda. Sin embargo, entendió algo esencial: el silencio no se conquista, se recibe. Y para recibirlo, hay que atravesar los obstáculos del corazón. El primer obstáculo es el miedo. Cuando el alma calla, ya no tiene dónde esconderse. El silencio desnuda todo lo que somos: heridas, deseos, sombras. Y eso puede asustar. Nos hemos acostumbrado a tapar el ruido interior con ocupaciones, con palabras, con movimiento constante. Pero Teresa comprendió que no hay otro camino. Para que Dios hable, primero debemos atrevernos a escuchar lo que guardamos dentro. El segundo obstáculo es la impaciencia. Queremos resultados inmediatos, señales claras, respuestas rápidas. Pero el silencio es lento, profundo, paciente. No se abre ante la prisa. El alma que busca oír la voz divina debe aprender a esperar sin desesperar, a confiar incluso cuando no siente nada. Esa es la prueba del amor, permanecer fiel incluso en la aparente ausencia. Otro gran obstáculo es el orgullo espiritual. Creer que ya sabemos cómo debe hablar Dios, o cómo debe sentirse su presencia. Teresa advirtió que esa expectativa puede cerrarnos a la experiencia verdadera. Dios no siempre se manifiesta como lo imaginamos. A veces llega en forma de calma, de sencillez, de una paz que el ego considera demasiado común para ser divina. Pero ahí, precisamente en lo pequeño, es donde más se revela su grandeza. También está el obstáculo del ruido emocional, la necesidad de controlar, de tener respuestas, de entenderlo todo. El alma inquieta quiere convertir la oración en una herramienta de poder, cuando en realidad la oración contemplativa es un acto de rendición. Teresa lo decía con humildad: no está la perfección en pensar mucho, sino en amar mucho. Y el amor, cuando es verdadero, no exige palabras, simplemente está. A veces, incluso el propio deseo de alcanzar el silencio se convierte en obstáculo. Cuanto más luchamos por alcanzarlo,
más se aleja. Porque el silencio no se produce por fuerza, sino por entrega. Sucede cuando el alma deja de resistirse, cuando se cansa de luchar y finalmente, se rinde. Entonces, como una brisa suave después de la tormenta, la paz llega sola. Teresa enseñó que no debemos temer esos obstáculos, son parte del proceso. El ruido interior no es enemigo, es maestro. Cada distracción, cada duda, cada miedo, muestra un rincón del alma que necesita luz. Y mientras más los miramos con compasión, más cerca estamos del silencio verdadero. El camino hacia Dios no es una escalada rápida, sino una lenta purificación. El alma se va despojando de lo innecesario, capa por capa, hasta que lo único que queda es la esencia. Y en esa esencia, ya no hay ruido, ni lucha, ni temor. Solo el eco silencioso del amor que siempre estuvo allí, esperando ser escuchado. Teresa de Ávila enseñó que el silencio interior no se entiende con la mente, se experimenta. Por eso, más que un método, ofrecía una actitud, la de sentarse ante Dios con el corazón abierto, sin pedir, sin huir, sin fingir. Puedes practicarlo así. Busca un lugar tranquilo. Siéntate con la espalda recta, cierra los ojos y respira lentamente. Con cada exhalación, deja ir lo que te pesa. Con cada inhalación, recibe la paz que ya está dentro de ti. Cuando los pensamientos aparezcan, y aparecerán, no luches con ellos. Solo míralos pasar, como hojas flotando sobre el agua. Permanece en silencio. Si necesitas una frase, repite con suavidad. Nada te turbe, nada te espante. No como un rezo mecánico, sino como una melodía que calma el alma. Teresa decía que incluso unos minutos de silencio verdadero valen más que 1000 palabras. Porque en ese instante, el alma se abre y Dios encuentra espacio para hablar. No hay visiones, ni promesas, solo una paz profunda que se asienta como una brisa. Esa es la oración del corazón, simple, callada, real. Cuando termines, no corras. Quédate un momento en gratitud, respirando el silencio. Allí, en lo invisible, ya está siendo transformado. Cuando el corazón calla, la vida se llena de sentido. No porque cambien las circunstancias, sino porque algo dentro de nosotros despierta. El silencio nos enseña que Dios no está lejos, que no necesitamos buscarlo en los cielos ni en los milagros, sino en el pulso suave del alma. Teresa de Ávila comprendió que el mayor acto de fe no es hablar, sino escuchar. Escuchar sin ansiedad, sin expectativas, confiando en que la voz divina se revela a quien sabe esperar. En ese silencio, todo se ordena, todo se comprende. Las preguntas se apagan y lo único que queda es una presencia amorosa que sostiene todo lo que somos. Cada vez que eliges detenerte, respirar y guardar silencio, te acercas un poco más a ese misterio. No necesitas fórmulas ni palabras perfectas. Basta con estar. Porque el silencio no es vacío, es la morada de Dios dentro de ti. Teresa lo resumió en una frase que atraviesa los siglos como un suspiro eterno. Solo Dios basta. Y cuando esa verdad se instala en el corazón, ya no hay ruido que asuste ni tormenta que rompa la paz interior. Solo el eco del amor que nunca deja de hablar, incluso cuando todo parece callar.